Román, bienvenido. Pamela Villarreal, muchas gracias. Román, Eguía Román, Así es. Doblemente Roma. doblemente Román. Ahorita entramos a ese tema de tu nombre. Oye, pues un gusto tenerte aquí. Un gusto tenerte aquí como invitado. Voy a poner en contexto. Román es pintor, artista plástico. No sé cómo, siempre les pregunto ahora, ¿cómo te definirías tú? Yo, o sea, en Sí. mi Ah, profesión, en tu profesión. pues sí, artista plástico, Sí. ¿no? O sea, artista visual, ¿no? Ok, Pero yo creo que más artista plástico, ok. ¿no? O sea, quiere decir artista plástico que no nada más te dedicas a pintura, sino que Abarco explícanos la, qué es lo que abarca lo que tú haces. bueno, este, gracias por la invitación, Pamela. Un Estoy muy gustazo. contento, la verdad, muy feliz. Cuando me dijiste, dije, claro, hay que echarnos una platicada buena, que valga la pena, ¿no? Y qué mejor, bueno, pues con micrófonos para que quede ahí registrado todo lo que decimos, ¿eh? Que no haya otros datos, que quede aquí registrado. Que quede el testimonio de todo lo que dijimos. Oye, Va. bueno, lo que pasa es que abarco muchas cosas. Yo en un principio, fíjate que yo me definía más por la técnica. Yo no decía soy artista, yo decía soy grabador, ¿sabes? Ah, O sea, ok. yo decía yo soy grabador o yo soy dibujante. O sea, no Ajá, decía soy artista porque el título de artista me pesaba. Me parecía algo muy fuerte, muy grande, ¿no? ajá, Entonces yo decía, no, yo soy grabador, ¿no? Yo soy pintor o yo soy ok, dibujante, ok. ¿sabes? Pero luego ya con el paso del tiempo dije, no, bueno, claro, soy artista, ¿no? O sea, soy artista visual, soy artista plástico, Oye, ¿no? reconocerte como artista también está bien, o sea, como que te pesaba ese título de, sentías el peso de artista, como Lo que pasa que... es que en la formación que yo tuve había mucha exigencia y Ujú, parte de la exigencia pues tenía que ver con el formar una trayectoria. ujú, Entonces yo como conocí a artistas con mucha trayectoria, ujú, eh, que tenían exposiciones en museos o ujú, una trayectoria importante, yo decía, bueno, ¿cómo me voy a llamar artista si todavía no? Es como un chef. Es como ujú, yo me sentía como un cocinero o alguien que está ahí ujú, apenas entrando a la cocina y decir, ¿cómo me voy a llamar yo chef? No. ujú, ujú. Necesito ganarme ese título, porque al Va. igual el del título de artista como el de un chef, Ujú, no te lo dan en ninguna escuela. Es algo que ujú, se gana ujú. haciendo las cosas, ¿no? Es igualito. Ok, Es una cuestión de mérito, ¿no? me encanta eso. Sí, Entonces, y es que así así es. es. Entonces yo O decía, sea, bueno, hasta que no, o sea, de así decirme de plano artista, nada más por mis pistolas, pues se me hace como muy aventurado. Decía, bueno, hasta que no exponga en tal lado, hasta que no exponga en un museo, hasta que no ujú. gane una bienal, hasta que... Y está esa parte donde sientes que no te lo mereces, ¿no? Y luego ya cuando lo cumples y dices, bueno, ok, ya me voy, ya soy digno del título, ¿no? Pero con el paso de los años ya viejo, ya con algunas canas, este, me di cuenta que no era tan así, ¿eh? O Ujú, sea, sí, o sea, era artista en ese momento, ujú, como era artista de niño, ¿sabes? ujú, Cuando dibujas, cuando estás, cuando agarras una plastilina y tomas un pedazo de papel y empiezas a crear algo y empiezas a descubrir algo. Ahorita yo lo entiendo así, o sea, tan artista era a esa edad de 8 años como lo soy ahorita a los 44, ¿no? O sea, esta parte de claro. necesito ganarme el título es una cuestión de repente como social, lo que es importante porque te da una exigencia. O sea, esa Ajá. parte sí la valoro y sé que es verdad y sé que es cierta porque hay una parte de exigencia de decir, claro, o sea, Ujú, para decirte artista y más artista profesional, ujú, porque son cosas diferentes. Y ujú. eso fíjate que es algo que entendí. Una cosa es decirte artista y otra cosa artista profesional. A ver, explícanos eso. Porque sí, o sea, una cosa es decir, soy artista porque pues me gusta el arte. Hago esto y a lo mejor lo hago en mi tiempo libre, Ajá. ¿sabes? Pero otra es dedicarte a eso profesionalmente, ¿no? Que Ok, es algo ok. que para mí es importante, o sea, vivir de eso, hacer que esto de lo que tú eh, te interesa, te Ujú, gusta, ujú, también generes una fuente de ingresos. ujú, O sea, esa es una parte, creo, fundamental para entender y para cerrar ujú. el círculo del proceso
artístico. De lo que ¿no? conlleva. Porque tiene que ver esta parte, porque la parte de la retribución económica tiene que ver mucho con la parte en la que tanto valor le estás dando a la sociedad también, ¿no? O sea, Claro. tienes que entregar un valor a la sociedad, algo, y eso se te regresa con algo económico para que tú puedas continuar haciéndolo. Entonces, por eso lo veo como un círculo que se cierra, ¿no? Entonces, Ajá. para mí es muy importante eh, entenderlo así desde muy Ujú, joven, ujú, que yo necesitaba hacer que mi obra, venderla, para poder ujú, comprarme un papel, o para poderme comprar colores, o para poder ir a tomar un taller o tal. Entonces tenía que venderlo, ¿no? Entonces buscar la manera de comercializar tu ujú. trabajo para poder seguirlo haciendo que sea autosustentable, ¿no? Y eso que dices también es básico porque es esta cuestión del dar y recibir. Del dar y recibir O sea, totalmente. es este balance de, a ver, no puedes estar nada más dando tú todo el tiempo tu Así. arte sin recibir nada al cambio, porque acaba no siendo sustentable. O Claro, sea, ¿no? Justo. siempre en todos los trabajos o profesiones, pues debe haber este flujo. O Claro, sea, o sea, este dinamismo. y más una carrera como el arte, que son carreras de largo aliento. O Ujú, sea, es como un maratón, no es ujú. una carrera de 100 Sí, metros. sí, sí. Esto es una vida, Claro, ¿no? O sea, claro, yo tengo claro. 44 años, te puedo decir que no voy ni a la mitad. O sea, Ajá, todavía me quedan más de 30 años o 40 años de seguir haciendo cosas. Entonces, es ajá, una cuestión de decir, ok, para que sea sostenible en el tiempo, ajá, yo necesito hacer que esto me genere ingresos, ¿no? ajá. Necesito que se inserte en la sociedad, que Ujú, sea atractivo, que a la gente le interese. Entonces, tienes que hacer esta labor muchas veces de involucrar a la gente en tu trabajo, ujú, ¿no? ujú. De hablar de tu trabajo, de mostrarlo, de como esto, ¿no? Venir y hablar en los micrófonos y decir, oigan, miren, esto es importante, tal, y mostrar lo que estás haciendo y por qué para ti es interesante y que las demás personas o la gente que le pueda conectar, conecte, ¿no? Me encanta eso. Y sí, porque también siento que en esta cuestión, ya seas artista profesional o no, Ujú. pues primero, como tú dices, empiezas no siéndolo, ¿no? Totalmente, claro. Pero para hacerlo tienes que también aventurarte, y a mí se me hace algo muy valiente, ser vulnerable y también atreverte a enseñar tu arte y abrirte. Porque hay gente que dice, oye, pero no sé, y si no les gusta o no sé, realmente vale la pena. O sea, como que estas dudas o este síndrome del impostor de que alguien te puede decir, ay, ¿quién eres tú para andar mostrando tu obra? No, ni al caso, ¿quién te crees? O sea, de que digo, hay Claro. mentalidades de todo, ¿no? Pero como esta incertidumbre, y a mí se me hace de valientes aventarte Fíjate a que alguna vez un hacer eso. maestro en la universidad me dijo, mira, un abogado encierra sus errores, un doctor mata sus errores, ¿no? Un arquitecto o un ingeniero, pues se le destruyen sus errores, pero un artista los presume. Nosotros presumimos nuestros errores, ¿no? O sea, yo siempre digo a la Claro. gente, una obra de arte es el equilibrio de aciertos y errores. No Ujú. todo es perfecto, es Exacto, imperfecta exacto, porque es humana, exacto, está hecho por un humano, es imperfecta, ¿no? exacto. Y es como la vida, nuestra vida Ajá. es una combinación de aciertos y errores y vamos avanzando y siempre Ujú, tenemos esta sensación de ujú, que lo pudimos hacer mejor y de ujú, repente decimos, oye, me fue mejor de lo que yo esperaba. Entonces, de repente es así como, ¿sabes? La vida está claro, así en ese balance, ¿no? Y claro. una obra de arte igual, está en ese punto de que no es completamente perfecta, pero viéndolo como una enseñanza de vida, Ujú, te da mucha paz. ujú, Porque ya cuando tienes esa conciencia, dices, lo voy a mostrar, ujú, sabiendo que es imperfecto, ujú, ¿sabes? ujú. ¿Cómo? Porque una obra, una pintura, una fotografía, lo que sea, es el resultado visual de una acción. Ujú, O sea, yo cuando pinté, fue un acto. ujú, O sea, mis ujú, manos se movieron, ujú, ¿sabes? ujú, O sea, claro. hubo una acción Ujú, y queda registrada en algo permanente, ujú, visual. ujú, ujú, Entonces, como tal, ¿cómo se llama? Eh, es el resultado de quien yo soy en ese momento. claro.
¿sabes? Sí. Con mis virtudes, con mis defectos, con mis miedos, ¿sabes? Y luego eso que desnudas en la intimidad de tu taller, pues vas y se lo presentas a la gente, ¿no? Y ahora con las redes sociales, pues más, ¿no? Vas y lo presentas y lo subes, ¿no? A lo mejor habrá gente que no muestre todo lo que hace. Yo tengo la mala costumbre de mostrar todo lo que hago. Y O la buena. digo mala porque sí, a lo mejor pues Sí, debería de claro. editarlo, ¿no? Y de decir, no, bueno, esto no lo muestro. Pero para mí es como un acto un poco catártico. Sí. Y por otro lado, mostrar que, pues sí, es como si fuera un futbolista. De repente puedes meter un gol hermoso y de repente metes otro que te botó la pelota y entró, ¿no? Claro. O sea, no todos los goles son de chilenita, ¿no? O sea, O de repente simplemente fallaste. Le o tiraste simplemente fallaste, y ¿no? el balón acabó 5 Claro. metros afuera. Pero si tú no intentaste varias veces y no fallaste, como tú dices, si no abrazas esa imperfección, Totalmente. no se puede avanzar, no No llegas se a puede ningún avanzar. lado. O Fíjate sea, que es una de las cosas que a mí me impresiona mucho de los futbolistas. Es que ellos tienen que reponerse en el momento. O sea, fallan un penal en un mundial y no es de que, chin, tengo que ir a terapia. No, o sea, en ese momento tienen que volver al campo y si les dan el balón, volver a tirar otra vez un penal. ¿Sí me explico? darlo todo. Y así es esta Sí. parte. O sea, tú haces una obra, de repente hay unas, pues a lo mejor, unas mejor resultadas que otras, yo qué sé. Pero bueno, no resultó, pues agarra el otro papel y continúas, ¿no? Para mí, en mi visión, en realidad, cada una de las obras van siendo un pedacito de una gran obra. O sea, ¿por qué? Porque cada obra, cuando yo estoy trabajando algo, pues me da la pauta para continuar otra cosa. O sea, cosas que yo entendí, las continúo en la siguiente obra. O las cosas que ya no quiero hacer, pues en la que sigue ya no la hago. Es un proceso de investigación y de autoconocimiento. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, sí. O sea, yo no me... Soy una persona creativa, sí lo soy, pero más allá de ser una persona creativa, soy una persona que simplemente está buscando cosas. Entonces estoy encontrando. Entonces es un proceso, una dinámica que ya tengo 20 años haciéndolo. Entonces para mí es muy fácil continuar y hacer otro cuadro. ¿Por qué? Porque lleva una inercia de que, ok, no surge de la nada. A lo mejor al principio era más complicado, porque pues era todo nuevo y la Claro. máquina era más lenta y tu mente estaba, pues todavía no sabías, es más indecisa. Pero ya con el proceso y con la experiencia vas encontrando nuevas soluciones y vas encontrando nuevas respuestas y de repente hay obras que te abren una veta diferente de camino y te vas por otro lado. Y lo que tenías previsto, el futuro cambia, ¿no? El futuro está en movimiento, diría el maestro Yoda, ¿no? Sí, claro. The future always in movement is. Sí, el futuro ya no es lo de antes, ¿no? Entonces, Sí. cuando haces esas transiciones, Ajá. tiene mucho que ver con esta capacidad de adaptación, ¿no? Y de entendimiento. Yo creo que una persona creativa no es otra cosa que una persona atenta. O sea, la creatividad viene del estar poniendo atención, ¿sí? Cuando tú pones atención, Claro. existe la Totalmente. inspiración en todos lados. ¿Sí me explico? O sea, Totalmente de acuerdo, tú- de acuerdísimo. tú puedes Sí. salir al patio y ver los ladrillos y poner atención y encontrar algo. ¿Sabes? Que te sugiere algo y que hace conexiones en tu mente y que lo enlazas con una plática que a lo mejor tuviste y tal. Y dices, claro, voy a hacer una pieza con ladrillos que involucre la sombra, tal. ¿Sabes? Pero lo que estás haciendo es poner atención. O sea, una mente abierta, un espíritu abierto para poder decir, claro, ¿no? Y esta de repente ser, pues como un poquito aventurero y decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿No? Como niño, como esta curiosidad. ¿Y qué sucede si le prendo fuego? ¿Qué pasa si, sabes? O sea, como... Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que eso a mí me pasa mucho con la fotografía, porque precisamente es poner atención a lo que ya está ahí. Claro. O sea, no es un lienzo completamente en blanco. Es precisamente poner la atención y encontrar, ver ciertos colores, ver ciertos patrones, o si hay, por ejemplo, un pajarito, un animal en cuadro, o de repente tú ves algo que para alguien más es nomás una piedra
Y para ti es una composición hermosa, ¿no? O sea, ves el árbol, ves la piedra y luego y dices, aquí hay una composición padrísima. Ujú. Y es algo que a veces me decían, oye, Pamela, pero pues yo pasé por ahí y yo no vi Tú no eso. viste eso. O sea, como que ¿dónde estaba eso? Y yo, no, es que sí estaba ahí. Nada más que tienes que poner atención. Justo eso, es poner Ujú. atención. Y se me hace bellísimo que lo menciones porque hoy en día con tanta inmediatez no nos damos el tiempo para aburrirnos y prestar atención a las cosas que a veces podrían parecer aburridas o Claro. insignificantes o tediosas o Sí. cotidianas o qué Sí, sé porque yo. estamos sobreestimulados, Eso, ¿no? Hay una eso. Ujú, sobreestimulación y hay hay una, ahorita hay muchas posibilidades de perder el tiempo. O ujú. sea, en lo que quieras. Sí, sí, Y sí. yo creo que mucho de lo que determina que una persona se desarrolle en un campo, Ujú. lo determina qué tanto discrimina a qué hacer y qué no hacer, ¿no? Decir, Híjole. esto hoy no lo voy a hacer. Hoy me voy a Ujú, dedicar a mi trabajo. Y si me hablan, y si me necesitan, y si tal, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, ujú, ¿sabes? O ujú, sea, te concentras, te metes a tu estudio, te pones a trabajar, necesitas involucrarte, necesitas horas de procesar y de hacer y de... ¿Sí me explico? ujú, ujú. Y con todo esto de redes sociales y tal, pues obviamente hay muchas maneras de distraerte, pero si tú quieres, siempre va a haber cosas importantes que hacer en la vida, ¿no? Ujú, Con tu familia, con tus amigos, con la sociedad, con todo, ujú, ¿no? ujú. Pero si realmente tú quieres desarrollarte, pues necesitas enfoque. No hay de otra manera. No hay de O otra. sea, necesitas quitar Ujú, todo lo que no es realmente tan importante y concentrarte en ujú, lo que a ti te interesa que se desarrolle. ¿Sí me explicó? Me enfoco en esto, en desarrollar mi obra, en desarrollar mi lenguaje, en, ¿sabes? Me enfoco. Y eso, ujú, eventualmente, quieras ujú, o no, ujú. se va a desarrollar. ¿Sí me explicó? Y para eso se necesita también mucha paciencia y mucha entrega, Mm, porque también yo creo que algo que no se entiende, o sea, primero que nada quitar las distracciones, ajá. pero como platicaba con otros amigos que les gusta leer o son escritores, o, hay cierto nivel también como de sacrificio, de que, oye, tengo que hacer espacio precisamente y tiempo para esto que quiero desarrollar. Ujú. Y para eso necesitas decir no a muchas A muchas cosas. cosas. Sí, no, y de hecho mucha gente, inclusive la gente que te quiere, Ujú, tus amigos o tal, pueden pensar que a lo mejor pues eres egoísta, ¿no? O tu familia, o sea, pueden pensar que, porque pues, está solamente en lo ujú, que a él le interesa, ¿no? O en su mundo. Pero en realidad, más, no creo que sea una cuestión egoísta, creo que tiene que ver más con esta parte de decir, ser honesto contigo y decir, no. Y se necesita ser valiente, creo yo también, ¿eh? Muy valiente. definitivamente. Y eso, pero eso también es, o sea, no es ser egoísta, es elegir Sí, claro, ser también. congruente y Es ser ser... congruente y Ujú. es querer elegir eso. O sea, no tiene nada de egoísta, es un camino de autodescubrimiento que si tú dices, yo en este momento estoy eligiendo desarrollar esto, ¿por qué no hacerlo? O sea, no puedes poner atención a todos al mismo tiempo. No se No se puede. puede. No, O es sea, imposible. no, Es imposible no. ponerle atención a todo mundo que demande. Pues no, ¿no? Entonces tienes que saber a qué le vas a realmente a dedicar. Y obviamente yo sí creo eh, que con el paso de los años, dicen que necesitas 10,000 horas de Ujú, algo para ujú, poder considerarte que tienes cierta maestría, ujú, ujú. ¿no? Pero yo le agregaría algo, Ok. 10,000 horas con conciencia. Porque yo conozco gente que ha hecho 1,000 veces, 1,000 años una cosa y no ha desarrollado nada. Es la verdad, ¿eh? No, sí. Yo conozco gente que ha pintado toda su vida y sigue pintando igual que hace 40 años. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho con conciencia. Ok. O sea, sí es el tiempo, pero también el cómo, ¿sabes? El cómo lo haces, Híjole. Sí. porque ya eso determina mucho la manera en la que vas a desarrollar. Porque obviamente, para tú desarrollar un lenguaje personal, yo le Ujú, llamo lenguaje personal, pero todo esto se involucra, se puede trasladar a la vida. ujú, ujú, Es ujú. como decir,
quiero un lenguaje personal. Ah, bueno, entonces yo quiero conocerme. Para tener un lenguaje personal, pues tengo que saber quién soy yo. Claro, ¿Sabes? claro. ¿Qué me corresponde hacer a mí como artista? ¿No? Un lagunero, ¿sabes? Sí, sí. De tal generación y con tales habilidades y con tales intereses. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Ah, ok, me conozco. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que crear? Entonces, por eso está no solamente hacer, no solamente son las horas, es la conciencia, Me ¿sabes? encanta que menciones eso. Es que ahí está la clave de Todo. todo. Sí, Ahí está claro. la clave porque, como tú dices, si tú nada más haces un movimiento repetitivo inconsciente, pues no va a haber una mejora. No pasa nada. O sea, está esta parte de que sí que fácil que se haga más fácil lo que estás haciendo, como que se vuelva de una forma como más natural. Por Ujú, ejemplo, ya lo repetiste tantas veces que ya hay más fluidez o facilidad, ujú, pero que no se quede nada más ahí. Porque ujú, como tú dices, si no te estancas en esa, pues no sé si llamarle conformidad o comodidad. O ujú. sea, como que ya no te quieres sentir incómodo otra vez, entonces hay, sigo haciendo lo mismo. O sea, como que se me hace muy Fíjate que interesante eso. es que te voy a decir Muy. una cosa. Es interesante va a ser por qué. Porque ¿qué es la conciencia? Ujú, Es estar presente, ujú. ¿sabes? O sea, Sí, de eso se sí, trata, ¿sabes? sí, sí, O sí, sea, si yo estoy totalmente. cocinando y si todos los días le cocino a mis hijos unos huevos con tortilla, pues voy a estar aburrido de hacer todos los días huevos con tortilla. Pero si un día corto las tortillas de una manera y otro día las hago cuadrito y otro hago tirita, ¿sabes? Esta parte donde en el proceso, aunque sean los mismos huevos con tortilla, Ujú, yo me divierto, estoy ujú, presente ujú, en lo que ujú, estoy haciendo, estoy cocinando y no lo estoy haciendo mecánicamente otros huevos con tortilla, ujú, ¿sabes? Sino que ahora, ¿de qué manera lo voy a hacer diferente? Porque voy a aprender todos los días a la misma receta, hacerla de manera diferente. Yo siempre hago esta analogía. mm, ujú, Para mí, un bastidor en blanco ujú, es, es un cuestionamiento, ujú, es un reto, es una confrontación, ¿sabes? Ahí ujú, está, ujú, ujú. Sí, ¿no? sí, sí, Siempre sí. digo, es como una ventana, pero también es un espejo. Es las Ok, dos cosas. sí. Entonces, estás ahí frente a eso y le tienes que dar una respuesta. Ujú. Empiezas a dialogar y tal. Pero mañana está otra vez el espacio en blanco y le tienes que dar otra Sí, respuesta. Y sí. pasado mañana otra vez, ¿sabes? Y la vida es Ujú, así. La vida ujú, siempre se presenta cada día como un bastidor en blanco ujú, y le tienes que dar una nueva respuesta cada día. ¿Y cómo le vas a dar y no vas y no se va a volver en algo mecánico ujú. y no se va a volver esta vida en algo monótono? Haciéndolo consciente. Están teniendo presencia. Y lo que decíamos ahorita, de la creatividad viene desde la atención. Entonces, Ujú. aunque sea el mismo bastidor blanco, pues hoy soy otra persona nueva y le voy a dar otra Claro. respuesta diferente. No, Se me entonces, hace súper bonito eso. Es como un renacer cada vez, ¿no? todos O los sea, como días. un ahora qué quiero crear. O sea, abrirte yo creo que a esa posibilidad es algo, y como tú dices, en todas las cosas, se me hace que se vive completamente de otra manera. Hasta como lo estás diciendo, es como vivir de una forma monástica, ¿no? O sea, como de eso es lo que hacen los monjes, o sea, que dicen todas las puertas del Dharma, o sea, todas las aperturas Ujú. precisamente están en hacer las cosas desde la conciencia, o sea, de que si estás barriendo, hasta las cosas más simples, Totalmente. ¿no? Sí, sí, Estás barriendo, conscientemente. estás trapeando, estás, como tú dices, haciendo los huevitos o las tortillitas con miguitas, como tú quieras, estás ahí. Yo entiendo que a veces, pues a lo mejor va a haber días donde tienes un poquito de prisa o andas un Claro. poquito más como en automático, por decirlo de una forma, pero siempre estar como con esta Esa parte intención de de regresar, regresar, totalmente. siempre regresar, porque sí, va a haber No, momentos no es donde, permanente, pero claro, a lo mejor de repente pues vas manejando y tu mente ya se fue a pensar otra cosa sí, o a ver cómo le voy te a preocupa poner tal cosa. Sí, claro. exactamente, pero como tú dices, ese regresar y al momento que decirle, o sea, decides hacerlo y estar consciente, se transforma en algo mágico. O Fíjate que a sea, mí me ha pasado que de repente tengo muchas cosas en mi mente y digo, ay, mis hijos tal cosa, y necesito pagar esto, y necesito arreglar esto, y necesito, y luego me habla alguien y me pide tal cosa, y así. ujú, Pero cuelgo, todo se me olvida, me pongo a pintar, ¿sabes? O sea, esta parte de tener la conciencia y la capacidad de,
abstraer todo eso y decir, claro, ahorita voy a continuar, no quiere decir Ujú. que no lo vaya a solucionar, pero ahorita estas 2 horas necesito resolver esto, ¿sabes? Necesito estar presente aquí. O sea, es también poner límites. Necesito estar presente Totalmente. aquí poniendo ciertos límites para poder hacer lo que quiero hacer en este momento. Y ya después vuelves a los pendientes que tienes que hacer. Pero algo que batallamos, y en general estoy hablando como humanidad, yo creo precisamente por Ujú, las distracciones el día de ujú, hoy, es eso, es saber decir que no y podernos concentrar. O ujú, sea, yo siento que yo también tengo la capacidad de abstraerme por ujú, momentos y estoy leyendo un párrafo y a veces me quedo pensando y me clavo ahí y ujú, puedo estar leyendo 2, 3 páginas y a lo mejor se me van 2, 3 horas ujú. porque estoy ahí. O sea, pero saber hacer ese como tú dices, como poner esa barrera en donde necesitas realmente enfocarte es algo que como seres humanos yo creo que en esta generación y sobre todo las que siguen Sí, abajo de nosotros cada vez más complejo, ¿eh? cada vez va a estar más complejo. Es algo que se tiene que trabajar muchísimo porque ahorita los niños están friendo el cerebro con la dopamina Ujú, de estar como tú dices, en el scroll, en el scroll, o sea, novedad, 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 novedad. ujú. ¿Y a qué horas te das el tiempo de no estar en la novedad, de sentarte en el lienzo en blanco o de cualquier cosa que vayas a hacer, ¿no? Totalmente. O sea, y a veces no se tiene la paciencia para eso. O sea, porque No. también eso requiere coraje y Se paciencia necesita mucha práctica. y práctica. O sea, como todo. Ujú. Es practicar, es una disciplina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es La una, práctica hacia el maestro. es algo que todos los días tienes que practicar. Eh, obviamente cada vez entre más lo haces, pues más fácil conectas con eso, Ujú, ¿no? Ya es ujú, así como, o sea, no te cuesta trabajo. ujú, ujú, Ah, siento yo que la responsabilidad de uno como creador, por ejemplo, en mi caso, como artista, y yo así lo he visto, para mí es muy sencillo, yo pongo las circunstancias ujú, para que suceda ujú, el acto creativo. O ujú. sea, si me Sí, explico, es como un romance, es que le ¿sabes? tienes que dar el Le espacio tienes que y dar el el tiempo. espacio, ¿no? O sea, y Ujú, su lugar, ¿no? O ujú, sea, es como tener una novia, es igual, o ujú, sea, le das su espacio, ¿sabes? O sea, ujú, cuando tú pones tu espacio ujú, y lo respetas, obviamente, ujú, ujú, y dices, en este momento voy a poner pues la música, voy a lo mejor la iluminación y a lo mejor ujú, el orden en mi espacio, ujú, ¿sabes? Como este ujú, podcast está todo puesto para ujú, que suceda la plática, pero pues hay un trabajo de preproducción. Es ujú, igual con el proceso creativo, hay todo un trabajo de preproducción. ujú, Pues montas tu bastidor súper bonito, preparas tus materiales, ¿sabes? Y ujú, todo eso viene desde tu casa donde pues te arreglaste, te bañaste, ¿sabes? Te sientes bien contigo, ujú, ¿sabes? Empiezas a estar como un estado de armonía contigo y con tu entorno y tal, tal, tal. Todo eso es todo el preámbulo para llegar y empezar, ¿no? Y ujú, cuando empiezas, en mi caso, ujú, que sucede mucho, que trabajo mucho desde el inconsciente, o sea, ujú, yo no planeo. ujú, O sea, por ejemplo, como una conversación, ujú, ujú, no la vas a planear. ujú. O sea, tú vas con un amigo y no dices, oye, vamos a hablar de tales temas. Pues no, Que vaya fluyendo, que con un amigo fluya. vas y platicas de lo que Ujú, se tenga que platicar ese día, ujú, ¿sabes? ujú, totalmente. Y hoy y mañana vuelves a platicar con el mismo amigo y se va a platicar otras cosas y tal, ¿no? Ya Ujú, sí, o sea, ujú, entras y empiezas, dices, bueno, ok, empiezas con una idea chiquita y a lo mejor el tema que traes en ese momento y dices, mira, pues a lo mejor me gustaría empezar la composición por aquí y luego ujú, la pieza te empieza a hablar también un poquito, ¿no? Y te empieza a pedir y empiezas a leerla, ¿no? Un poquito como lo que decía el otro ujú, día en mis notas mentales, que decía que todo lo das hago el amor, ujú, ¿no? ujú. Porque al final de cuentas, eh, yo sí lo siento, o sea, hago el amor en el sentido eh, literal de la palabra, o sea, es amor Ujú, a mi trabajo, ujú, ¿sabes? O ujú, sea, amo el proceso, ujú. lo seduzco, ¿sabes? Qué Lo belleza. busco, ¿sabes? Ajá. Lo induzco, Ujú. ¿sabes? No llega de la nada, Y aparte lo lo preparas, como tú preparo. dices, es toda una preparación.
para que Para que ese acto creativo pueda surgir, pueda como surgir, tú ¿no? dices. Pero lo mismo como hacer el amor, que lo puedes hacer 1000 veces y siempre va a ser diferente. Ujú. Igual en una pintura, o sea, lo puedes hacer millones de veces y siempre va a ser una cosa completamente diferente, ¿no? Y entonces te va pidiendo, estás trabajando, se va revelando y al mismo tiempo que lo empiezas a ver, Ujú. empiezas a hacerte consciente de muchas cosas. De repente arriesgas un poco, ¿sabes? Ujú, O sea, ujú. de repente haces cosas que nunca habías hecho y de repente es como que, ay, ching, no lo hubiera hecho. O sí, qué padre, porque salió algo que nunca hubiera imaginado y conoces nuevas posibilidades y se amplía tu mente, ¿no? Y fíjate, esta cuestión que una vez recuerdo que también subiste algo así o mencionaste algo de la edición, o sea, que también se vale, que el cuadro va por un lado y a la mera hora dices, pues no, en esta misma obra quiero decidir que vaya hacia otro en este momento, ¿no? O sea, Como en tu vida. exactamente, y decir, ¿sabes qué? Aquí hay una vuelta en U, por decir, ¿no? Más pronunciada. A lo mejor otros van a hacer vueltecitas y a lo mejor aquí dices, no, de aquí, como tú dices, te lleva a otro lado. Claro. No, y aunque tengas ya algo muy construido, o Ujú, sea, puedes tener un cuadro y casi terminado y de repente sucede algo y dices, híjole, no, pues tengo que borrar esto. ujú, Aunque me gusta mucho, claro, pero lo borro. ¿Por qué? Porque es importante para que funcione la composición. claro. Entonces tienes que tener muchas de las habilidades Ujú, que tienen que ver con el proceso creativo y ujú, artístico. ujú, No son habilidades artísticas, son habilidades emocionales. ujú, O sea, ujú, tener el valor, como dices tú, en principio para mostrar todo lo que haces, ujú, ¿no? O sea, ujú, te necesitas ser valiente, ¿no? ujú, Y ya está un poquito descarado, ¿no? Y también de repente tener ese valor de decir, pues sí, trabajé muchas horas en hacer esto, pero pues ya no es. ujú, Y en la vida pasa así, o sea, tenemos mucho tiempo planeando con algo y de repente, pues no sucede. ¿Y qué ujú. dices? Pues a lo mejor sufres en el momento, te duele tal, pero pues ni modo, al día siguiente pues ya A agarras lo que otro camino. sigue, a A lo que lo que sigue, sigue. ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque a final de cuentas, eh, yo creo, y esa es una filosofía para mí de vida, pero es Ujú, una filosofía en mi trabajo. ujú. Y es que creo que no existen los errores, sino existen las cosas que aún no están concluidas, ¿no? Mm, O sea, ok. en los cuadros de repente sucede que tú de repente encuentras una cosa y dices, esto no me gusta, o esto hay algo que no, y te puedes analizar, Ujú, yo a mí me empiezo a analizar a mí, ¿no? ujú, Pero ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que no me qué es lo que me choca? ¿Qué es lo que necesita tal? ujú, Y de repente hay como la palabra error ujú, para mí significa un lugar en el que no había estado. Por eso no lo reconozco. ujú. Ok, En la vida y ok. en el proceso creativo es un error. En realidad es un error. En realidad está tan mal, ¿no? O O simple, simplemente es algo que nunca había hecho y para mí no está bien. o simplemente es un resultado que no Es un esperabas resultado inesperado. y, pero eso siempre puede cambiar. O sea, ok, en este momento esto resultó no como yo quería o no me gustó, se vale que no te guste. No necesariamente, o sea, como tú dices, la palabra error pues también es muy fluctuante, ¿no? O sea, Sí, porque tiene también pues le muchos. puedes dar la vuelta, o O sea, simplemente decir, o decir, pues así sí, es, ¿no? O sea, con ese claro, error. O sea, o lo claro. puedes tapar, o sea, tú decides. O también verlo como tú dices, como esa imperfección que dices, es un error, pero es un error que va también como implícito en la obra, Sí, que es parte de, o totalmente. A mí me sea, pasa, de repente que luego hay gente que va a ver la obra y me dice, oye, Román, pero aquí hay como una gota que está salpicada. Es parte del proceso. O sea, la pude haber borrado, claro, pero para mí visualmente pues, es como parte de la claro, obra, ¿no? O claro, sea, claro. de esta parte, de esta cuestión que la vuelve humana y Ujú, única, ujú, ¿no? O sea, ujú, ¿por qué tendría que a lo mejor yo tratar de fingir que soy perfecto en ujú, redes sociales o en todos ujú, lados, ¿no? ujú, Es una hipocresía, es una mentira, ujú, es una puesta en escena, ujú. ¿sabes? O sea, es más valioso cuando se presenta tal cual es. Y yo creo que cuando es así de sincero, Ujú. es cuando más conecta con la gente. Me encanta eso. Cuando es más Sí. sincero, es cuando más cuenta con la gente, conecta con la gente. Hace poco estaba haciendo una revisión de mi obra y veía obra de hace años, de hace unos 10 años, y decía,
híjole, perdí cosas. Decía, tenía como mucha potencia en algunas cosas y se me hace que perdí, o sea, como que me estaba ahí juzgando yo Sí, mismo, sí, decía, sí. chin, se me hace como que perdí potencia, pero gané a lo mejor fineza, entonces pierdes potencia, pero ganas fineza, pero, ¿sabes? Entonces como que estaba yo ahí pensando, haciendo como un análisis de mi proceso, ¿sabes? Pero eventualmente va a cambiar a otra cosa. Y es que a lo mejor en algún momento volvemos a lo mismo. No es que esté bien o mal. No O sea, está es bien, que o es sea, parte del proceso. A lo mejor en algún momento tú tenías más énfasis en en hacer, el carácter de la en línea, el ¿no? carácter de la línea o en hacer el trazo más fuerte o qué Sí, sé claro. yo, ¿no? O sea, como más fijo o algo así. Y a lo mejor después dices, no, quiero hacer un trazo más sutil, pero quiero jugar más con el color y quiero que se vea más Exacto. efímero. No sé, o sea, Totalmente, ¿no? y no, ninguno está bien o mal, pues es que... Fíjate que te voy a decir una cosa. Todo, todo lo rigen nuestras decisiones. Ujú, Todo. Desde la ujú, mañana. ujú, Tú decides de qué color vestirte, ujú, decides lavarte los dientes, decides meterte a bañar, decides levantarte de la cama, ujú, decides meterte a tu taller, decides. Todo. ujú, Todo ujú, son decisiones. Uno va decidiendo. ujú, Y en el proceso de crear una obra, ujú, una pintura o tu vida, ujú. todos son tus decisiones. Estoy totalmente de Todos acuerdo. son tus decisiones. Ujú, Todo. Tú vas decidiendo con quién te relacionas, ¿no? O ujú, sea, tú vas decidiendo qué decir, qué no decir, ujú, ¿no? O ujú, sea, lo que rigen tus decisiones, ujú, eso es algo muy profundo, porque a veces ni siquiera tiene que ver con la razón. Yo creo que la mayoría de las veces las decisiones no ujú, tienen nada que ver con la razón. Van desde un lugar bien profundo. Entonces, a ujú. veces simplemente tienes que dejar, a veces, o sea, liberar un poquito y no dejar tanta la razón. Porque, Como esta cuestión que hemos mencionado aquí también en otros episodios, como dejarte poseer por la musa, ¿no? ujú, Como que la razón está ahí, la forma de hacer consciente las cosas, pero de repente te tienes que dejar envolver por ese sin razón, ujú. por ese sentimiento, ya sea consciente o no, pero que es profundo y como Sí, tú dices, que es honesto y que es sí. real y que es Le parte podemos del decir proceso. intuición, le podemos O decir intuición, corazonada, le puedo decir lo que tú quieras. inspiración, Sí, intuición, amor, ajá, claro. este, Inconsciente. El inconsciente. inconsciente, como tú quieras, o sea, hay mucho ahí. Sí, pero... Y cuando tú haces una obra, platicaba con un amigo también que es escritor que decía que el editor le decía, no, este último capítulo ya está de más, ¿no? ujú, Tú tienes como un feeling de que ya está la obra o puede que la dejes así y al día siguiente vuelves y dices, ujú. no, sí le faltaba algo aquí, porque a veces darle un espacio en el tiempo puede hacer que te cambie la perspectiva mucho de un día a otro, ¿no? Que a lo mejor ese día Totalmente, no lo veías y totalmente. el día siguiente o la semana siguiente dices, ah, Eureka, ya sé qué es lo que le faltaba a esta hora, esto, y te hace un clic, ¿no? O a veces dices, ya está, Ujú. y ya Así está. pasa, ¿eh? De repente Cuéntame. hay unas piezas de repente que yo digo, le voy a hacer Ujú, esto y esto y esto, y empiezas a imaginar. De repente al día siguiente llego y digo, no, si ya está terminada, ujú, ¿sabes? ujú, O sea, a mí me ha pasado con obras ujú, que de repente yo digo, no, esta pieza como que algo no me gusta, o ujú, algo no siento que esté terminada, ujú, pero igual siento que ya no le puedo hacer nada. Es bien raro. ujú. Digo, le falta algo, pero ya no sé qué hacerle. O Entonces ya no la ama quiero, sus ya no imperfecciones, la quiero ni ya. tocar, entonces amo Ajá. su imperfección y tal, o lo que decíamos del Ujú, error y a lo mejor, y la dejo así, se vende la ujú, pieza. ujú, Y hasta que la veo en la ujú, casa de la persona, digo, claro, sí estaba terminada. ujú, Fíjate, ahí ujú, pasó algo bien ujú. curioso. La pieza estaba terminada antes que yo, ¿sabes? Ajá. La pieza estaba terminada. A mí era el que faltaba como Ujú, digerirla. ujú, Digerir lo que había pasado, digerirla y entenderla y valorarla y saber que así era. Y ujú, así con las personas. O sea, decir, ujú. es que así es ella. O así es Así esta es. persona, ¿no? O sea, está como de repente tener esta madurez de aceptación. Eso es lo que te iba a decir. Ahí entra mucho la aceptación. Totalmente. O sea, decir, así es y así es. O sea, Ujú. el no querer cambiar
Que tú en la obra puedes cambiar ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no se cambian, que se aceptan. Que se aceptan, ¿no? Y a final de cuentas, fíjate, obviamente depende mucho de la persona y obviamente cada artista te va a decir su propia metodología. Obviamente mucha gente pues, va a coincidir en lo mismo y tal, ¿no? Pero cada artista pues tiene su... Hay tantas definiciones de arte como artistas, ¿no? Y cada quien tiene su manera. Cada quien comparte su manera de entender y de abordar, ¿no? El proceso creativo. Para mí tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? O sea, para mí, entonces he tratado de no buscar mucho a veces la perfección, ¿no? O sea, busco el aprendizaje más que la perfección. Entonces, cada obra para mí tiene que involucrar, aunque sea mínimo, pero tiene que involucrar algo hice diferente. Algo aprendí aquí, ¿sabes? En algo, porque siempre digo, el primer sorprendido tengo que ser yo. Claro. ¿No? Sí. Porque qué aburrido sería que hagas cuadros y todos sean iguales o sean variaciones de lo mismo. Y no decir, yo no sabía que eso lo podía yo hacer. Yo no sabía de mis capacidades. O sea, descubrir tus capacidades a través de la acción, o sea, de eso se trata la vida. De saber qué posibilidades hay, de qué eres posible tú en esta vida, ¿no? Entonces, obviamente esa persona que hace lo que ahorita o sea, yo ahorita puedo hacer a lo mejor una pieza tal, pero a lo mejor cuando yo empezaba, pues yo ni siquiera me imaginaba qué es lo que iba a poder hacer o dónde iba a exponer o tal. Es que te vas descubriendo en el proceso. Porque te vas descubriendo. O sea, como dices tú, ahora sí que nosotros no estamos terminados, entre comillas, hasta el día de la muerte, ¿no? O sea, entonces siempre te estás descubriendo. Y me encanta eso que dices, de que dices, tengo 44 años, pero a mí todavía me faltan 40 años más de seguirme conociendo y de seguir explorando y de seguir creando y de seguir haciendo. Fíjate, el otro día también escuchaba a un amigo y digo, como que lo mencionó así muy, pero me quedé así de que pensando en que dije, ay, o sea, no me gustó la idea, pero no me gustó porque es contrario a lo que tú dijiste en el sentido de, no, es que ya para cuando tenga 45 ya voy a ser un artista obsoleto. Como que una cosa así dijo y yo, ¿según quién? Claro. O sea, a lo mejor creas tu mejor obra a los 65. Totalmente. O sea, hay lo que le llaman como en el arte y en todo, pues early bloomers, o sea, que floreces en la niñez, como niños prodigio. Hay quien florece más a mediana edad y hay quien está floreciendo toda la vida, ¿no? O hay quien hace su mejor obra a lo mejor a los 80 años. Sí, claro. O sea, según quién, como que me quedé con este concepto de quién dice, güey. ¿El parámetro de quién? Claro. ¿Quién es el parámetro de quién si tú puedes sacar algo espectacular, como te digo, a los 60, a los 70? Claro. Ya después de un aprendizaje de tantos años, o sea... Creo que a ti como artista es algo que no te corresponde. O sea, a ti no te corresponde decir cuál es tu mejor obra o a ti no te corresponde decir cuál es tu mejor momento. A ti no te corresponde eso. Tú estás enfocado en tu trabajo. En la creación. En tu claro. creación, ¿sabes? Y eternamente, hasta que te mueras. Sí. Si tu obra más reconocida la hiciste a los 20 años, pero tú trabajaste hasta los 80, bueno, pues ya no depende de ti. Yo siempre lo digo, mi responsabilidad es... Y a veces lo que es reconocido no necesariamente es lo mejor, Ni siquiera. Porque también cada quien ahí puede tener opiniones diferentes. ¿No? O sea, sí, alguien puede decir, no, su mejor libro fue el que sacó a los 20 y alguien te puede decir, no, el mejor libro fue el que sacó 40 años después. También ahí son opiniones individuales y cada quien puede tener... Totalmente. Y a ti como artista lo que te corresponde es, decía Andy Warhol, decía, tú dedícate a producir. O sea, si es o no arte o si es buen arte, pues déjaselo a la gente. Y en lo que deciden, ponte a hacer más arte. No, o sea, métete otra vez a tu taller y sigue produciendo, ¿no? O sea, ya que la gente decida... Porque al final de cuentas, mira, alguna vez lo escribía, todos son opiniones. La gente opina mucho. Uno opina mucho. Son opiniones. Claro, y lanzamos todos opinamos. Lanzamos opiniones, pero como fácil, ¿no? Y cada quien tiene gustos diferentes. Y deja tú,
Deja tú que tengamos gustos diferentes. La gente cambia de opinión también. Entonces, es de sabios cambiar de opinión, entonces claro. a la gente también. que no le gustaba lo que haces, pues a la hora de repente le puede gustar, cambió de opinión, ¿no? Entonces no te puede, entonces fíjate, tienes que ser sabio y no te puedes regir por las opiniones de las personas, porque las opiniones son cambiantes. Exacto. Y no vas a estar como tonto siguiendo lo que la gente dice y lo que la gente opina y lo que la gente espera y lo que la gente quiere. Te vas a volver loco y vas a ser un infeliz. No, y es que no le puedes dar gusto a todo el mundo. O sea, no se puede. ¿No? Entonces, haz lo que te decía. Me conozco. ¿Quién soy? ¿Qué me interesa? ¿Qué realmente me llena? ¿Qué realmente me satisface? ¿Qué realmente me hace disfrutar meterme todos los días a trabajar? Pues esto. Pues sé valiente, sé congruente y confía. Ten fe. Hay una parte importante de fe. ¿Sí? O sea, el camino del artista sí tiene mucho que ver con un camino espiritual. O sea, sí tiene que ver con un camino de fe. De confiar siempre que hay algo mejor por suceder. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas y aunque no sepas qué es lo que va a pasar, pero sigues caminando. Hay una parte, una voluntad interior. Me encanta. Que te hace poner el siguiente pie adelante. Sí. Y continuar, y continuar, y continuar. Y aunque no lo veas, y aunque sufras, y aunque tal, continúas. ¿Sabes? Hay mucha gente que se raja, y esa es la mayoría. Y eso es algo de persistencia, o sea, de... Mucha voluntad. Y mucha voluntad. Fíjate, en el podcast pasado entrevisté a un amigo, a Lalo, que corrió 5 maratones en 5 días. O sea, imagínate esa locura. Y dice, es que lo que te saca adelante, como tú dices, es, bueno, tú le llamas práctica, pero es lo mismo. Dice, son los entrenos, o sea, el show up, el hacerlo, el seguir creando, el estar haciendo. Sí, claro. No, totalmente, ¿no? Y obviamente, o sea, hasta que no lo haces, no vas a saber que lo podías hacer, ¿no? O sea, empiezas y vas caminando y se van encontrando pistas, ¿no? O sea, y es esta parte, ahorita lo que decíamos, las nuevas generaciones tienen esta parte de la recompensa inmediata, donde todos quieren volverse millonarios en 2 días y tal, ¿no? Y famosos y, ¿sabes? Y salir de la universidad y que todo suceda de un día para otro. Pero más allá, porque hay gente que le sucede, que hay gente que a lo mejor sí se vuelve millonaria a los 17 años, pero es una de millones. No puede que le pase a todo el mundo, es imposible, es insostenible. Siento que las cosas reales necesitan lo que platicábamos ahorita hace rato, ¿no? Necesitan proceso de digestión. Necesita que tu mente lo dijera, que tu estómago lo dijera, ¿sabes? Que lo proceses para luego otra vez continuar y luego otra vez suceden cosas, pasan esto, te avientas, tal, experimentas, buscas, mandas, tal. Y luego otra vez digieres. ¿Sabes? Sí, es que es inhalar y exhalar. Es un inhalar y exhalar. O sea, te expandes, te contraes. Exacto. O sea, inhalas el proceso y luego exhalas. Sí. O sea, no puedes nada más inhalar, no puedes nada más exhalar. No puedes nada más, como tú dices, tienes que digerirlo, tiene que haber un proceso. Y tenemos que aprender a amar el proceso. Ama el proceso. O sea, me encanta que digas que yo amo el proceso. Clave. O sea, es parte fundamental de lo que es crear. Es que es amar fundamental porque te voy a decir, si lo trasladamos a la vida, pues, amas tu vida, ¿no? O sea, vives pues, feliz, o sea, pues la verdad. Fíjate, ¿no? y esta cuestión también que se da mucho en el... Pero es que ¿para qué subes la montaña? O sea, pero como que... Así, güey. O sea, ¿qué hay arriba o qué? ¿Qué hay de premio? Sí, y entonces es que no es el premio, es el proceso precisamente, ¿no? O sea, yo amo ir en el camino, yo amo ir contemplando, yo amo ir descubriendo cosas nuevas, yo amo ir tomando fotos porque la foto me revela algo de mí que no conocía o me revela algo del entorno, me revela algo. Y entonces, como que a veces hay quien sí lo entiende, pero hay quien no, así como que, pero como ¿para qué? O sea, claro. Y yo es que no es tanto el para qué, es todo eso. Fíjate que eso que dices es muy importante porque yo siempre digo,
que pinto porque me gusta saber cómo soy por dentro. O sea, Te revela. te revela. O sea, si tú subes una montaña, Ujú, es ujú, para conocerte a ti por dentro, claro. ¿no? O sea, Totalmente. porque al momento de que Ujú, tú transitas físicamente la montaña, empiezas a entrar en ti, te empiezas a meter en ti y empiezas a conocerte a ti, muy. ¿no? Empiezas a hacer ese ejercicio desde afuera como Ujú, adentro, ujú, ¿no? Entonces, ujú, es exactamente lo mismo que en el proceso de una obra, ¿no? O sea, te lo disfrutas. ujú, Decía un escritor, yo escribo para saber lo que pienso. Eso me parece bellísimo, porque el arte ujú, es una herramienta que el ser humano, es ujú, una herramienta que al ser humano lo ha acompañado desde que es humano, ujú, ¿no? ujú, O sea, y es una herramienta para mí que abarca todo. ujú, O sea, abarca la espiritualidad, pero también abarca la filosofía, pero te abarca el ujú, psicoanálisis, pero también abarca un montón de cosas, un ujú, montón de cosas. Y es una herramienta que el ser humano ha usado porque ujú, es una manera de acceder ujú, a cosas de su mente las que no podría tener de otra ujú, manera cómo llegar. ujú. Sí. Totalmente de O acuerdo. sea, Sí. hay gente que lo hace que a lo mejor con el ejercicio o con subiendo una montaña. Sí, o sea, estas dinámicas que tiene este carácter de meditación, Ujú. ¿sabes? Como Sí, sí, caminar. sí, sí. Caminar es meditar, ¿no? Yo amo O caminar, soy sea, fan. caminar es meditar. Ujú, Caminas, ujú, meditas, ujú, piensas, estás contigo, solucionas problemas. Y en el proceso de hacer una pintura, te metes en tu interior, ujú, y sale algo, ujú, sacas algo, y ¡pac! ujú. Sale. Ay, miren lo que me encontré. Claro, Miren lo que claro. me encontré. Y esto es parte de mí. Miren lo que me encontré que estaba dentro de mí también, Sí, ¿no? claro, O ¿no? sea, o esta conversación que tienes eh, con el universo, con la vida, con Ujú. el encontrarte, Sí. con alguna situación, con algún color, con alguna textura, Ujú. con algo más profundo, con algo que está en primera dimensión, con algo que está en segunda, Claro. ¿no? O No, sea, y aparte como somos en gran medida, eh, pues sí, somos síntoma de nuestro tiempo. Como artista eres ujú, síntoma. O sea, la tecnología avanza y los artistas avanzan, ¿no? O sea, las ujú. cámaras avanzan, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y la forma de hacer fotografía pues cambia y la Pues forma es de que hacer vamos cine danzando con y lo la que, con forma el de hacer... entorno. Es una Sí, danza con claro, el ¿no? entorno Y tú también. ahorita con la inteligencia artificial obviamente también va a haber Ujú. una revolución en el arte, pero el arte va a influir en la inteligencia artificial. O sea, las cosas van a cambiar. Ese, Eso es un ese, hecho, ¿eh? ese tema de la inteligencia artificial, que bueno, tiene pocos años que ha estado muy, ahora con la controversia de lo del Lo estudio Ghibli. Ghibli, ajá, como que hay muchas opiniones, Ujú. ¿no? O sea, hay quien dice, eh, mucha gente se puso a crear las imágenes que yo no tengo nada en contra absolutamente. A mí se me hace que es porque te gusta la imagen y es Sí. como una forma de admirar el arte que Ujú. hace esa persona. Pero luego hay personas que se ofenden mucho, o sea, que si el gasto del agua, a ver, Ujú. todo lo que hacemos consume Agua. electricidad, agua, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial también. Obviamente hay ciertos debates y ciertas cosas que a lo mejor pues no sabemos y luego ya te enteras y dices, ah, ok, gasta agua, pero ¿qué no gasta agua? ¿Qué no gasta electricidad? ¿Qué no gasta Que no desgasta el recursos? mundo. ¿Qué no desgasta el mundo? Esa es una. Y la otra, pues está esta controversia de que hay quien dice que es la mejor publicidad para que muchos no conocían sus Mm. películas y se enteraron ahora quién es. Y hay personas muy ofendidas, ¿no? Como, pero ¿cómo te atreves? ¿Tú qué opinión tienes al respecto, por ejemplo, como artista? O sea, como alguien que crea, que dibuja. No, bueno, para mí, yo creo que como es una herramienta. Ujú, ujú, O sea, para mí las herramientas no son ni buenas ni malas. ujú, Una cámara fotográfica no es buena ni mala. claro. ¿Sabes? Una Es como el computadora cuchillo, ¿no? O como un sea, cuchillo, como cualquier cosa, ¿no? Son ujú, herramientas. ujú, Cada quien decide para qué la usa, ¿no? ujú, Entonces ujú, yo creo que es importante, ujú, fíjate, el otro día escuchaba una persona que decía que una manera de morir creativamente ujú, es cuando piensas que todo el tiempo pasado fue mejor.
Ujú, ¿no? ujú. Estás muerto, porque Claro, siempre van a suceder cosas en el futuro y las cosas van a cambiar. Hay gente que le claro, pasó que no quiso pasar de la fotografía análoga a la fotografía digital y pues se murió. Se quedó ahí en su romanticismo y en su idea de que cuál claro, era, qué era lo correcto, claro. ¿no? Sí, 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 O sea, sí. tú como creativo, creo que parte de tu actitud Ujú, ante la vida y ante esta parte del poner atención y de ujú, estar abierto, pues es esta parte de la curiosidad y decir, ¿cómo puedo aplicar esto a mi ujú, trabajo, ¿no? Y de qué ujú, manera, pues a lo mejor lo tomas, a lo mejor no te parece interesante y pues, lo dejas y te vas por otro lado, porque pues ujú. no es para todos tampoco, ¿no? Claro, claro. Y una cosa sí tengo mucha conciencia, es que no porque algo eh, sea pues, tecnológico necesariamente tenga que ser novedoso. Hay novedad de repente en cuestiones Ujú, tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque a ujú, lo mejor alguien de repente usa un grafito o una pluma ujú. Bic o una tinta china o lo que sea Sí. de una manera que no se había usado y encuentra una nueva solución. Y a final Ujú, de cuentas, ujú. no es si lo haces con un grafito o con inteligencia artificial, son herramientas ambas, Sí, exacto. pero depende tú, el humano, Ujú, y la manera en la que lo entiendes, y la manera en la que lo aprovechas, y la manera en la que lo aplicas, ujú. como si realmente vale o no la pena, Claro. ¿sabes? Porque Entonces, puede haber mil formas. O claro, ¿no? Y, sea, puede, y si no lo haces de la manera correcta, no, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Si no lo claro. haces de una Ujú. forma, pues consciente, no sé, ¿no? Diferente. Que tiene como todo, como tú dices, sus, o sea, sus pros y sus contras, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, el proceso que hay, pues obviamente cuando tú dibujas, pues ahí hay un aprendizaje. Y a lo mejor te ayuda que tú dices, bueno, dibujo y para ciertas partes uso la inteligencia artificial Ujú, en ciertas cosas, o a lo mejor alguien no tiene todo el tiempo la capacidad de crear una película, pero tiene una idea muy padre que quiere ujú, comunicar claro. y acaba usando la inteligencia artificial hasta cierto punto, Ujú, eh, creando algo bonito y bello o con un buen mensaje, ¿no? Y como tú dices, es una herramienta a final de cuentas, o sea. ujú. Y sí, aquí va a estar siempre el debate de hasta qué punto, pero nunca vamos a acabar, porque aquí No, nadie va a no. tener la razón. Nadie va O a tener sea, razón. cada quien va a utilizar las herramientas como quieran. Y bueno, no sé hasta qué punto se tiene que. Yo creo donde sí se tiene que regular es cuando tú utilizas, por ejemplo, la imagen de alguien sin su Sin su consentimiento, consentimiento, o claro. sea, o Sí, diciendo algo que no dijo, sí, o claro. haciendo algo que no hizo. Entonces Claro. ahí sí es como que, Sí, vamos a a entrar ver, a eso, nuevos temas de ética, esos ¿no? ya son mentiras, ¿no? O sea, tú estás proponiendo que alguien hizo algo que no hizo, o que alguien Claro. dijo algo que no dijo, o que algo. Entonces yo Vamos a creo tener que que entrar en nuevas sí, regulaciones, sí, ¿no? sí, Y sí. nuevas regulaciones, porque son nuevos paradigmas, son nuevos tiempos. Entonces va a tener que haber una nueva legislación y de todo. ¿Por qué? Ujú, Porque sí, sí, pues, los sí. tiempos cambian. O Sí. sea, eso es algo que se tiene que regular, ¿no? Ujú, Eso es un hecho como se ha tenido que sí. hacer con la privacidad en redes sociales, con Ujú, WhatsApp y con todo ese tipo de cosas. Porque obviamente pues, siempre va a haber gente que quiera aprovecharse, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. obviamente se tiene que legislar porque pues, no hay manera de que, pues a lo mejor, pues, muchas cuestiones de derechos de autor y cosas que se pueden vulnerar, pues son cosas que se tienen que cuidar, ¿no? Pues estaría padre también que tuvieran una recompensa, ¿no? De que, O bueno, o exactamente. sea, tú quieres Total, úsalo, usar pero una imagen y hacer tu imagen de perfil porque te gusta mucho este el arte de cierto estilo, que más o menos, o sea, todo lo que acaba de pasar la semana pasada y antepasada, que dices, ok, cuando tú lo hagas, le das a esa persona un centavo, dos centavos, o claro, sea, como los compositores sí, con sus canciones. exactamente, de cada imagen que se genera pues también es como una forma de retribuir al artista, ¿no? Como lo que hace Spotify. Pues sí, es una plataforma enorme donde está toda esta información Ujú. y en donde en lugar de que la gente se piratee la música, pues se le va cierta Sí, parte claro, al artista porque es su creación. claro. Entonces yo creo que igual con la inteligencia artificial estaría padre reconocer hasta qué punto ciertas imágenes son de un estilo, de un artista, aunque eso pues a lo mejor es difícil de patentar, pero que puede reconocer que es cierto estilo y decir, bueno, por cada imagen que se genere, pues tú ganas un centavo, o dos centavos, o tres centavos, o qué sé yo, no, o un dólar, o no sé. Sí, O claro. sea, Sí, para que haya también esta compensación y este reconocimiento también al estilo y al artista, decir, órale, ujú. lo admiro y lo creo, pero pues ahí te van.
mis 50 centavos Fíjate, o mi dólar o claro. algo, no sé. Fíjate que hace poco fui a una plática de derechos de autor de compositores Ujú, y me sorprendí mucho cómo están organizados ujú, en el sentido de que pues, una canción que se toca de ellos en el radio o en un concierto o en un Spotify, ujú, donde sea, o ujú, en un aeropuerto, ujú. reciben su participación, ¿no? O sea, Claro. sus regalías. Entonces, como visual también se debe regular Es eso, que yo ¿no? creo que empezaron con la música, son más pioneros en ese Sí, tema, y los porque escritores eso, también, exactamente, empezó eso antes y ahorita está pasando más con con las las imágenes. imágenes, ¿no? Con las, Ujú, exactamente. Entonces, pero se vale, por ejemplo, Ilse, mi hermana que canta, pues cada mes Spotify le paga un dinero y también tiene registradas sus canciones y también le pagan si la reproducen. Igual así lo que acabas ujú. de Es decir. O igualito. sea, Y es que aparte, sí. O sea, la tecnología va determinando muchas cosas. ujú, Los avances tecnológicos, o sea, para bien y para mal. O sea, hoy podemos exacto, estar aquí en este exacto, podcast platicando y esta exacto, plática a lo mejor, pues hace 5 años, 10 años, pues no se hubiera podido más que nosotros en un café y exacto. se hubiera quedado en eso, pues. O Pero sea, ahora ujú. tienes la posibilidad de mostrar, sabes, lo que haces a todo el mundo y sabes, eso es valioso. Claro, porque nos abrimos a nuevas posibilidades. Hay Y a muy buena conocimiento. información al conocimiento que se puede compartir y como tú dices, para bien o para mal, son herramientas y como todo puede ser usado para bien, puede ser usado para mal. O Ujú. sea, Sí, y yo creo que mucho de esto es obviamente regular la manera en la que se van a usar, ujú. pero de que es inevitable, el cambio es Ah, sí, inevitable, no, ¿no? O sea, así como hubo definitivamente. gente que en su momento se resistió al internet o a las redes sociales o tal, pues va a suceder. Y ahora con la inteligencia artificial, pues olvídate, ¿no? O sea, Sí. va a suceder una revolución y, o sea, el mundo va a cambiar. Yo pensaba en esto hace poco y a mí me pasa que a veces yo dejo de pintar, pero porque me canso físicamente. Ujú, ujú, Y digo, híjole, ¿y si lo hiciera con mi mente? Porque ujú. pensaron que pues posible Claro, ya. claro, a lo Ahora pueda mejor. pintar con mi mente. Son nuevas Ya herramientas, son mi nuevas físico no va a ser un formas. impedimento para que lo haga. Ujú, ¿Sabes? Ya no va a ser ujú, de que ya me dolió la espalda o ya me ujú. cansé o, ¿sabes? Y ese es Ahora otro tema, voy a ¿eh? poder Que con mi mente sí, crear otras cosas diferentes, ¿sabes? Y a lo mejor pues, voy a tener más posibilidades. claro. A final de cuentas, hay como Ujú, toda herramienta, o sea, ujú, ahorita lo que decíamos, es tu decisión. ujú, Tú decides cómo usas la inteligencia artificial, tú decides ujú, cómo usas un cuchillo, cómo usas tu carro y cómo usas una pintura. ujú, Tú lo decides. ujú, Si tú como artista, ujú, no eres tus manos. O sea, ujú, yo que pinto, es más, aunque fuera músico, aunque fuera guitarrista, no son mis manos las que tocan la música, es el oído y es tu mente. ujú, ¿Sabes? O ujú. sea, está aquí. O sea, yo lo que dibujo O no sea, es pues es que es todo, o sea, es tu ser, pero pues, lo pero canalizas. a final de cuentas, es tu mano, porque pues a lo mejor has practicado y todo para hacerlo con la mano, pero Ujú. lo pude haber hecho con el pie, ¿sabes? Claro, sí, Pero no es sí, mi mano, o pudo haber sido mi pie si no hubiera sí, tenido sí, manos, lo hubiera sí, hecho con los pies. sí, sí, Es sí, mi mente. es tu Es mente. mi mente Sí, conjuntando ideas. sí, Es mi mente viendo posibilidades. Es mi mente, ¿sabes? Viendo sí. nuevas formas de crear cosas, tal. Ujú, Entonces, ujú, si hay una posibilidad de crear nuevas obras, pero ahora a partir de la mente que ya no ujú. involucre, pues lo voy a hacer, Claro, ¿sabes? Lo claro. voy a hacer, lo voy a tomar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy curioso por naturaleza. Hay otras formas de explorar y de Hay otras crear. formas de explorar y de crear y de emocionarse también, Sí, sí, ¿no? Y de sí. descubrirse, Sí, ¿no? sí. Porque a final de cuentas yo creo que eso determina todo. Ujú, La- el, el- Independientemente de las máquinas o del ujú. ruido, de las redes sociales y de todo lo que hemos platicado en todo el podcast, al final todo lo determina eh, pues, el autoconocimiento, ¿no? O sea, qué tan en paz estás contigo, ¿no? Y eso que dices de que ¿A dónde te lleva? soy mi mente, y fíjate también qué concepto también tan poético y sutil, porque tu mente también está conectada con el todo, es una extensión del universo. Ujú, O sea, somos como una antena, o sea, también canalizamos información. sí. O sea, nos posee la musa, viaja o llega a través de nosotros, acontece, ¿no? O sea, como que...
Acontece y luego lo Permites plasmas. que suceda. Permites que suceda. Te abres. Hay una apertura, hay una rendición, un Sí, surrender. surrender. Un de repente es como que llegó la musa y llegó la musa. O sea, ¡pum! Lo deja ser. Ujú, Entonces, tu mente se convierte en algo mucho más grande que este cuerpo físico. ujú. Y eso es Sí, mágico. claro. O sea, Sí, claro. soy mi mente, pero soy todo, ¿no? O Ujú. sea, Sí, claro. soy todo Entonces el como que ya te vas cosmos. quitando limitantes de decir, ah, pues sí, o sea, es el instrumento, pues no, Ujú, o sea, a final de cuentas, creo yo que eh, la persona, he visto, digo, porque obviamente conozco mucha gente creativa, ujú, escritores, pintores, yo creo que de repente todas las partes creativas tienen el mismo fundamento. O sea, ujú, si se revisa, o sea, como que los escritores, los pintores, ¿sabes? Si se revisa la manera de procesar sus ujú, ideas, ujú, es igual. ujú, Son personas que son curiosas, son personas que arriesgan, son personas que no se quedan con las ganas de saber qué es lo que pasa, son personas, ¿sabes? ujú, Y el proceso creativo en esencia ujú, es el mismo. Y tú lo que haces es que lo puedes trasladar a ujú, otras, a diferentes disciplinas. ujú, Por eso muchas veces mucha gente que ujú, es buena para pintar es buena para cocinar. ¿Por qué? Porque ujú, entiende de procesos. ujú, ¿Sabes? Y ujú, entiende que, ah, bueno, entiende de temperaturas. Y trasladas procesos y entonces puedes entender ujú, otras disciplinas, aunque a lo mejor no las practiques, pero dices, claro, sí, puedo entender ujú, esto. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver programas de cocina, pero no, sí cocino, pero no tanto, no ujú, cocino tanto, pero porque luego lo traslado los conceptos a lo que yo hago. ujú, ujú, Entonces, si un chef dice una palabra que yo digo, claro, mira, eso qué poético y qué bonito, ¿no? O ujú, qué interesante, ¿no? Tuve una maestra que me enseñó a hacer colores ujú. poniendo una analogía a un caldo de pollo, Ok. ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, al final siento que muchas de estas cosas, inclusive en los deportes, hay la gente que entiende, Ujú, fíjate, no entiende, comprende, ujú, que son ujú, palabras diferentes. ujú, El entendimiento viene desde la razón y la comprensión ujú, viene desde algo mucho más amplio. mm, La comprensión. ujú, ujú. O sea, un chef Sí. comprende una manzana. Ujú, O sea, comprendo cómo funciona. ujú, ¿Qué pasa si la aso? ¿Pero qué pasa si la corto? ¿Qué pasa? Hay una comprensión de los ingredientes y luego sabe cómo combinarlos. ujú, ujú, La pintura es igual, o sea, comprendes tú tus procesos, comprendes tus materiales, ¿sabes? ujú, Los tienes integrados en tu ser y tú puedes jugar con ellos. ujú, ¿Sabes? ujú, Entonces, cuando tú tienes eso, es algo más profundo, ujú, como decantado, así ujú, como ujú. puedes trasladarlo. Es un poquito como el lenguaje Como artístico. tener unas raíces profundas, ¿no? Y es lo mismo que el lenguaje artístico, fíjate. Sí. Puede pasar que decir, alguien pinte cierto tema, Ujú, pero recurrir a ese tema no es un lenguaje, es un tema. mm, O cierta técnica, eso ujú, no es un lenguaje, eso es una técnica. ujú, Tú no eres artista porque sepas pintar con óleo o tú porque tú sepas ujú, hacer tal cosa. No, ujú, eso es una herramienta o es una ujú, técnica. ujú, ujú, El lenguaje es algo mucho más profundo. ujú, Cuando tú ya tienes un lenguaje propio, puedes hablar de lo que sea y puedes hacerlo con la técnica que sea, ujú. ¿sabes? O sea, Toledo podía agarrar un pedazo de lodo y era Toledo, pero un óleo también y era Toledo, Ya, ¿sabes? O ya, sea, claro. hay Lo un. haces tuyo, ¿no? Exacto, Es un está muy integrado a ti, hacerlo tuyo. ¿sabes? Con ese comprender que Con tú ese dices. comprender, con ese autoconocimiento, con esa. Tiene mucho que ver con. eh, pues sí, pues humildad, al final, Mm, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta parte del. mm, del porque la humildad, bien entendida, ujú, o sea, la humildad no es otra cosa que saber quién eres, mm, ¿no? Eso es humildad, ¿no? mm, O sea, sí, soy esto. No, y no, humildad no quiere mm, decir, no, no, no me merezco. No, o sea, ujú, humildad tiene que ser, humildad es un acto de conciencia. ujú, Yo soy esto, ujú. ¿sabes? Y con esa humildad presentarte al mundo. Con esa humildad presentar tu obra. Ay, pues me encanta con eso. Yo creo que ya con eso cerramos el capítulo de hoy.
Román, ha sido un gusto tenerte aquí. Nos podemos quedar Pues otros. 2, 3, 4, 5 horas. Esto pudo haber sido una introducción. Pero bueno, mejor que Pues, vengas en otra ocasión y en otra ocasión porque hay mucho que tenemos que platicar. Chequen el arte de Román. Es muy, muy bonito, muy inspirador. Tiene muchas piezas. A mí me encanta cómo te expresas en tu pintura, en tu escultura, en, en tus loqueras también dentro de esta perfección o no perfección, en estas improvisaciones que haces y estas ediciones y en eso que tú nos compartes. Entonces quiero agradecerte por eso. Y bueno, no sé si quieras decir algo final aquí para no, cerrar. nada más agradecerte. A final de cuentas, una conversación es un acto creativo, ¿no? Hoy lo que hicimos Totalmente, es un sí. acto de creación, porque a Ujú, final de cuentas ujú, conversar involucra transformar, ujú, ¿no? La conciencia, compartir conocimiento, claro. compartir experiencia, vincularte con los demás. Entonces, Ujú. gracias por el espacio, por permitirme venir a conversar con tu público y pues estoy listo para la siguiente invitación. Me parece. ¿Tus redes, si las quieres? Romaneguía, arroba, no, bueno, en Instagram como Romaneguía, así, Ujú. nada más. Ok, No me sigan en otro lado. No estoy. perfecto. Ujú. Bueno, pues eso es todo por hoy. A los que nos están escuchando, muchas gracias o viendo y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.